Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día todos ustedes, mis queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es martes 22 de octubre y la Iglesia celebra, diría con alegría y gratitud a la Santísima Trinidad, la fiesta litúrgica de Juan Pablo II. Aquí, también un agradecimiento a la Virgen que envió a este Papa. Realmente fue el Papa de María. Durante 26 años, este gigante polaco, este hombre libre, carismático, que pudo aceptar guiar la Iglesia durante 26 años, sufriendo alrededor de 14 atentados por parte de los poderes fuertes del mundo, el más clamoroso de los cuales, como escribo en mi libro Iglesia, ¿a dónde vas? Contándolo en detalle, es lo que todos recordamos del 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, 1981, en la Plaza de San Pedro, cuando 3 balas lo impactaron y todos nos quedamos con la respiración contenida, y luego la Virgen lo salvó, el Papa del Totus Tuus. Aquí no podemos, por supuesto, mencionar en pocas palabras cuál es el legado, la huella de Juan Pablo II, mientras pasan las inolvidables imágenes de los momentos más destacados de su pontificado. Era un Papa de María, acompañado por la gracia del Espíritu Santo. Juan Pablo II fue el Papa que tomó el Concilio Vaticano II. Son palabras suyas como brújula, dijo, de mi pontificado. Y aquí quizás la imagen más emblemática. Aquí están juntos los dos testigos del Cordero. Los gigantes sobre cuyos hombros nosotros, pequeños y enanos, caminamos. Juan Pablo II en avión en uno de los viajes papales, acompañado por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, quien será su sucesor. Fue el mismo Giovanni Paolo II quien lo señaló como tal. Miren qué sonrisas serenas, relajadas, sinceras. No hay falsedad ni hipocresía porque los dos iban extremadamente de acuerdo. Era una complicidad, una especie de unión sobrenatural deseada por el cielo. Giovanni Pablo II fue un papa que vivió su vida ante todo y luego su tiempo de pontificado, nada menos que 26 años, desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 2 de abril de 2005, vivió su pontificado con este trasfondo mariano. Totus tus. Son inolvidables sus intervenciones iniciales. No tengan miedo, abran, más bien, deslicen las puertas a Cristo y luego, poco a poco, todas sus otras extraordinarias, incisivas y carismáticas iniciativas, quizás aquella que quisiéramos recordar con especial emoción. Los momentos y el Día Mundial de la Juventud. Tenía una conexión extraordinaria con los jóvenes, el querido Juan Pablo II. Los eventos de su vida lo llevaron a la enfermedad en el último más o menos decenio de su existencia. Una enfermedad incapacitante, una enfermedad sufrida, también visual. Hay enfermedades, sufrimientos, penurias que Dios no revela y otras que sí. Juan Pablo II tuvo Parkinson. Todos sabemos cómo, poco a poco, su cuerpo, que era tan atlético y deportivo, se convirtió en un cuerpo sufriente, exhibido, manifestado ante los ojos del mundo como Jesús en la cruz. Juan Pablo II dijo que no se baja de la cruz. Y queremos recordar sus últimas palabras, las primeras: no tengan miedo, abran, de hecho, abran de par en par las puertas a Cristo. Si queremos aún esas primeras, es decir, el mismo día de la elección, cuando dijo, sigamos adelante, confiemos todo a nuestra Madonna Santi, y luego queremos recordar en cambio sus últimas palabras, dichas y susurradas al oído de Sor Tobiana, Madre Tobiana, que lo ha acompañado como hermana asistente de su persona prácticamente toda su vida. La llama con los ojos, ella entiende, llorando se arrodilla, entiende precisamente que le ha hecho de madre, de hija, de hermana, de amiga confidente, que ha llegado la hora.
Contiene las lágrimas, como ella misma contará, y Giovanni Paolo II logra encontrar un hilo de voz para decir esas palabras sublimes que solo un hombre de Dios, que tiene una orientación hacia Dios, puede pronunciar. Déjenme ir a la casa del Padre. Dejen ir a la casa del Padre. Aquí este es Juan Pablo II, un Juan Pablo II hoy prácticamente olvidado. Comenzaba a sorprenderme, pero ya lo vivo. La última salida ha producido una traición inesperada. Inesperada no simplemente porque no se esperaba, sino inesperada porque carecía de fundamento, de gente de la primera hora, pero pocos, gracias a Dios, aunque hacen sufrir. Porque uno explica las cosas y dice, pero entonces estaban con nosotros, pero no eran realmente de los nuestros. Porque si del otro lado siguen insistiendo en decir, hay que ir a las misas, me dijeron que dijo estas cosas del otro lado, de la otra orilla, hay que ir a las misas. Las misas son válidas. Bergoglio no es el Papa, pero esa es la Iglesia Católica, hay que santificar las fiestas. El momento de emergencia ha terminado, luego te encuentras con una fiel, estaría por decir el nombre, pero prefiero no, que me importaba mucho, creo que de Piamonte que escribe en estos días, Don Minutella no acepta el enfrentamiento. ¿Cómo no acepto el reto? Estoy poseído, dicen. Bueno, debo decir que debo tener mucha paciencia, de verdad mucha. No acepto el enfrentamiento, pero no le dije a Padre que nos veamos, que nos encontremos. Entonces sería yo quien no acepta los gobiernos. Y esta fiel se va porque no permito otras direcciones. ¿Cómo no permito otras direcciones? Pero esa no es otra dirección paralela a esta que se pueda encontrar. Pero ¿quién pensó que esta línea se pudiera encontrar? O es estúpido, o es estúpida esta persona que escribió esto. Es tonta, es una tonta. O quizás estaba disfrazada y camuflada. Porque son exactamente lo opuesto a lo que decimos nosotros desde hace años. Entonces, si alguien está con nosotros, debe poder decir, oye, yo te dejo, has sido solo demasiado ruido por nada, decía una película. Y luego que yo soy, así es como va con Don Minutella. Don Minutella es un dictador. El problema siempre es Don Minutella. No se da cuenta de que es el diablo quien no quiere que Don Minutella llegue al objetivo que alcanzará. La Virgen la empuja. Es bueno que hoy lo diga en la fiesta de Juan Pablo II, cuando el cardenal Wyszynski lo llamó Dominus, hic es et vocat te. El Señor aquí le dijo a Wyszynski, pero se lo preguntaron los cardenales precisamente cuando ya los votos estaban bastante concentrados en él. Y también le dijo que tendría que introducir la iglesia en el tercer milenio. Intentaron dispararle, han intentado matarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Giovanni Pablo II, el Papa de María. Y esta es una amenaza contra todos los enemigos. Es la primera vez que la envío. Amenaza. Tengan cuidado porque Don Minutella es enviado por la Virgen. Y cuidado con quien diga que Don Minutella está poseído, como dijo el padre Tognetti. ¿Cómo funciona? ¿Qué entonces eso se ofende? Lo que ahora quiere crear el nuevo pequeño resto no lo logrará. Como verán, es toda una burbuja de jabón. Al final, es el confundismo peor que el de Viganò, incluso peor. Benedicto Monseñor Viganò, que al menos ha tomado una línea clara, esto es el neoconfundismo absoluto. Lamento que haya personalidades que se dicen periodistas serios, que al primer canto de sirena abandonaron a Don Minutella para ir detrás, con entusiasmo invitándola a la primera conferencia. ¿Entonces estaban de acuerdo? Entonces, ¿había un premio? ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, Don Minutella escribe a esta chica que, por cierto, escriben que no es suficiente. Me han enviado los comentarios, no basta con la dimensión mística. ¿Pero por qué solo hice mística? ¿Son unos cretinos? Pero es bueno que se vayan. Es bueno que se vayan. Ustedes son como en la historia de Gedeón, que anoche fue a hacer al insuperable don Enrico, como veremos ahora. Contó que cuando Dios dice que no, deben ser pocos, porque si no pensarán que la victoria es suya, la victoria es mía, no de ustedes. Digan que beban, que vayan a beber. ¿Recuerdan a los que bebían como perros? Dios dijo que no los lleves contigo. Y aquí está sucediendo lo mismo. Poco a poco hay una selección continua.
de gente que parece de los nuestros, que levantan las banderas y no han entendido un carajo de la reflexión teológica. Uno ha escrito, nosotros del Piamonte, de la zona del Piamonte, hacemos espectáculos de oración. Pero nosotros, sacerdotes del sodalicio, ¿qué demonios somos para ustedes? Debéis obedecer. Somos las guías del pequeño resto. Debéis obedecerme, de lo contrario es anarquía. Habíamos dicho que no hicieran cenáculos de oración no autorizados porque son laicos y luego siguen su camino. Y así es. No basta la mística de Don Minutella. Solo hablo de lo místico. Llevo 8 años gritando sobre teología. Soy teólogo 2 veces. Llega el último, novato, Lombard. Y nada, ha llegado la verdad. Siempre es así. Ahora terminará en nosotros. Y el diablo suscitará otra trama, y entonces otros irán con el último que llega. Porque la dimensión política, la dimensión institucional ha sido descuidada. Ah, sí, se ha descuidado la dimensión institucional, pero ¿por qué esa es la iglesia de Cristo? Pero si esa es la iglesia de Cristo, cerramos la tienda. Y es inútil que entonces el periodista en cuestión luego, entusiasta de la última salida, y dice que si los cardenales hacen algo, porque él sabe lo que le he dicho, bien, si los cardenales harán algo antes del cónclave, pero del pseudo cónclave seríamos los primeros en ir, los primeros en decir gracias. Nuestro sacrificio no es vano. Por lo tanto, esta diatriba es completamente infundada. Es una cosa de una estupidez absoluta. Y sin embargo es Don Minutella quien no quiere dialogar. Aquel a quien le hice la invitación a un debate público dice que no, pero es Don Minutella. ¿Ven el diablo tramas? En mi opinión, se llega a un control mental de esta gente que evidentemente no reza. Teníamos y tenemos entre nosotros gente superficial, esa que bebe así. Dios no los quiere, la Virgen no bromea, queridos hijos. Este es un proyecto sobrenatural y hay pruebas. Como Padre Tognetti o Alzheimer's uno forte en discurso. Bueno, si el demonio invita al pobre poseído Minutella a rezar 3 rosarios al día, no creo que en los últimos 40 años haya habido un sacerdote en Italia que haya insistido tanto en el apostolado del rosario. Me parece, ¿eh? ¿Cuánta gente, incluso hombres, ha redescubierto, familias, jóvenes, ancianos, incluso ancianas que ya no lo rezaban más, la fuerza del Santo Rosario con esta insistencia de Don Minutella? Es el diablo. Por lo tanto, como el último padre, el padre Lombard, que llega a anunciar de manera espectacular la novedad, la nueva verdad, y hay gente que finalmente no podía esperar, entonces no eran de los nuestros. Se niega al enfrentamiento, pero es Don Minutella. Me voy porque Don Minutella no se confronta. Lo siento, pedí el duelo. Pero entonces eres una cretina, pero entonces eres idiota, no estás en tus cabales, o realmente has tenido un control mental. Miren, me enojo, pero no me enojo conmigo mismo. No me conocen, nadie me conoce realmente. Me enojo por las almas porque doy la vida como pocos lo están haciendo en este momento en el mundo. Y ya veo desde que era párroco cómo trabaja el diablo. Trabaja en la mente. Porque luego, y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta alma que me seguía escriba que me voy porque Don Minutella no se muestra para el duelo? Pero ¿cómo es posible? Es el padre Ticio quien no se hace disponible. Él dijo no al debate público. Pero yo me voy porque Don Minutella es como aquellos que dicen que está poseído por el diablo. Entonces le pregunté al padre Tognetti, has hecho una afirmación gravísima, querido padre. ¿Tú qué haces el santo? Eres santo y yo estoy endemoniado, ¿va bien? ¿Estás con Dios? Yo no. ¿Llevas almas al Señor? Yo no. ¿Estás crucificado? Yo no. ¿Haces penitencia? Soy un hombre de mundo. ¿Está bien? Pero yo te estoy implorando, te he implorado. Estás cometiendo un pecado grave. Has calumniado, has ofendido. Te pedí que nos viéramos y me haces un exorcismo. Y no me responde. ¿Cómo funciona esto aquí? Totus tus, María. Toda tuya, María. Los masones saben cómo jugar sus cartas, incluido este casino continuo que termina uno y comienza otro. No estaba organizada toda esta cosa.
Por lo tanto, Dominutella lleva años diciendo que no vayan a las misas en unión con el llamado Papa Francisco, porque es un acto cismático, cometen pecado mortal si son conscientes de ello. Y viene el último teólogo Lombard, y la gente que llevaba años con nosotros ahora se va allí. Realmente uno se queda sin palabras y piensa en cómo Moisés en el desierto tuvo que tener paciencia con esos judíos que se salieron. Se volvían, por 18 veces me parece que dice la Escritura, se opusieron a Dios, se rebelaron contra Dios con el pobre Moisés que en un cierto momento también perdió la paciencia, pobrecito. Lo llevaron al extremo y exacerbaron, dice el texto, ¿no? Exacerbaron a él. Lo exacerbaron. Es Lucas Persling. Porque por 18 veces estos que habían visto los prodigios en Egipto tenían claro que Moisés era el enviado de Dios y pasaron a través del Mar Rojo, la Marda, las cebollas de Egipto. Pero hasta poco antes de entrar, desgraciados que eran en la tierra prometida, lo arruinaron todo. Allí Dios se enfadó. Me disgusté, dice la Escritura cada mañana. El texto de la liturgia de esa generación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ha permanecido. Lo hago en latín. Me disgusté de esa generación. Dije que soy un pueblo de corazón desviado. Y aquí con el pequeño resto, con muchos del pequeño resto, va así. Tan pronto como llega el primer silbador, el primer flautista, organizado con tramas que no te esperas. Porque luego, si no rezas, hija mía, no puedes estar a mi lado, porque el diablo quiere que yo esté solo. Los confraternitos, este es su deleite. Resisten a esta barbarie en mi contra, porque rezan y me ven de la manera correcta. Es decir, no un hombre perfecto, lleno de defectos, porque al parecer solo yo tengo los defectos, dado que siempre se subrayan, como alguien ha escrito. Don Minutella es líder aunque tenga fallos. ¿Por qué para guiar no se pueden tener defectos? No lo sé. ¿Por qué no se entra al paraíso con defectos? Pero a veces Dios deja los defectos para valorar mejor su obra. De todos modos, aquí todo esto para deciros, mis queridos, que toda la situación que estamos viviendo es un alboroto inútil, que está dando fuerza a los enemigos, y toda esta es una trama masónica. No tengo más dudas, porque los enemigos están celebrando. Luego, el eco mediático que se le ha dado a esta revelación, mientras Don Minutella lleva años en la escuela, nadie habla de él. Don Minutella no existe. Reúne las salas de hotel con 2, 3, 4 mil personas que son solo una parte de los que pueden venir, y nadie habla de eso. Cuando se habla de Don Minutella, hay medidas penales, violencias sexuales, se roba el dinero, se construyen villas, y yo tengo que ir a los tribunales a defenderme, pero nadie habla de eso. Cristo, nadie lo dice. ¿Qué quieren? Espero verlos en la entrada del cielo. Hay que salvar la iglesia, la verdadera, con el pequeño resto. Somos los que cuidamos la fe. Bien, esto era una introducción para honrar a Juan Pablo II, uno de mis modelos. Yo resisto porque él ha resistido, ¿saben? Giovanni Pablo II no hay duda de que fue pesadamente obstaculizado, tremendamente obstaculizado, pero con el rosario en la mano, ese hombre allí miraba a la Virgen. ¿Recuerdan cuando, por cierto, en la misa les presento a todos ante el Señor? Hoy celebro la misa de San Juan Pablo II, del Beato Juan Pablo II. Estaba diciendo que cuando le quitaron la voz sin decírselo, esto lo considero un acto, en mi opinión, injustificado, eso pienso. O sea, sí, la traqueotomía, pero el paciente sigue consciente. Es cierto que es anciano, pero ¿por qué no decírselo? Giuseppe, decirlo, ¿por qué no? Era justo antes de la operación de... No se lo dijeron, ese hombre santo se sintió engañado. En Svarvjord, ¿qué había detrás? Miren que lo han seguido hasta la muerte, hablando de aquellos que dicen que es el anticristo el que está allí, ha salvado a la iglesia. Tiempo, y él pidió esa pastilla. Recuerden este episodio. Cuando empezó a hablar se dio cuenta de que también le habían quitado la voz. Es allí donde él habrá dicho al Señor, ahora tómame. Sin embargo, le pidieron una pizarra y escribió, ¿qué me han hecho? Porque él no había sido informado. Sin embargo, yo sigo siendo totus tus. Escribió en la tablilla con la mano, pensó en la Virgen, buscó a la Virgen.
Él caminaba con la Virgen. ¿Cómo hago yo? Y como él caminó con la Virgen, y como Pontífice Santo guió a la Iglesia del segundo al tercer milenio, Don Minutella, elegido por la Virgen, enviado por Dios, camina con la Virgen y guía al pequeño resto en el testimonio de la auténtica fe católica contra la falsa iglesia de las tinieblas, que con la buena paz del último teólogo Lombard es la iglesia de Satanás. Aquí, anoche, ahora vamos al título del episodio de hoy, que se titula El sodalicio, el estatuto y la cuestión sobre la falsa iglesia. Ya hemos mencionado algunas cosas, pero antes de esto, estatuto, por favor, con la S mayúscula porque es un documento. Antes de hablar de eso, me gustaría decirles que hoy es martes, así que esta noche hay el martes bélico. No se pierdan el episodio de mi libro La falsa iglesia y su destino. Pueden pedir una copia si quieren. Si aún no la tienen, reeditada en la Secretaría de Radio Domina Nostra. Y luego compartan la publicación que ahora les muestra la dirección, porque esta noche el episodio absolutamente, diría, pertinente. No estaba previsto, pero en la situación de quien se va porque que Don Minutella es solo un místico, pero como místico. Les he enseñado el ABC de la fe, desgraciados infames que son. Pero váyanse, váyanse al infierno que lo merecen. Pero no porque ataquen a Don Minutella, porque eso ya está de moda. Se irán al infierno porque dan la espalda a la verdad, sobre todo ustedes de la primera hora. Tan pronto llega el último que habla, los cercanos me escriben, pero Padre dice cosas correctas. Vi esto, es un dolor inmenso. Agradezco a quienes dijeron, Padre, yo estoy con ella. No lo veo claro. Siempre hay la voluntad de superarla. Darle la espalda a la verdad, eso es gravísimo. Porque mi posición, que gracias a Dios ahora es compartida por los hermanos del sodalicio, es la más nítida, es la más clara, es la que dice que Bergoglio no es el Papa según las leyes de la Iglesia, sino que también es el capataz de la Iglesia de Satanás, que se ha instalado en Roma, mientras Dios preveía que la fe cristiana sobreviviría en un pequeño remanente, que es el que nosotros guiamos. Entonces, esta noche, el título del episodio, del martes bélico, absolutamente interesante, no se lo pierdan. Se titula La gran prueba y la seducción final. Verán un episodio, compartan, compartan, compartan. Más que nunca, la comunidad, ahora pónganse a trabajar, hagan circular los videos, denle like, suscríbanse y hagan que se suscriban al canal. Hay gente que ha venido. Me impresionó mucho en Florencia. Una persona dijo, yo soy nueva, es la primera vez que vengo, porque escuchan, tú compartes, ¿entendido? Das like y hay gente que te escucha por primera vez, porque la censura, como están viendo, el último lombardo que llega, todos hablan de él. Don Minutella grita estas cosas desde hace años porque lo ha tomado todo de mí, lo ha tomado todo de mí, y aún así hay gente nuestra que ha quedado encantada. Es un sofisma satánico esto, si no es este el sofisma satánico. Hay gente de la primera hora, digamos, que se pierde quizás a las que acaban de llegar, gente de la primera hora de norte a sur que ha quedado encantada. Pero no es desde hace años que digo estas cosas, ya no sirvo más, porque ahora hay el camino canónico, se queda realmente con gran dolor en el corazón. Pero nosotros trabajamos para Dios y para la Virgen. Quien quiera estar, que esté, incluso si somos pocos, salvaremos la fe. Ya lo hemos hecho, de hecho, yo ya lo he hecho. Yo en buena parte ya me siento llegado a una buena parte de mi misión. Porque si en estos 8 años no hubiera gritado, hecho el tonto, el grosero, el endemoniado, todo lo que quieran, para todos Bergoglio habría sido el Papa. ¿Por qué quitan tanta masa y golpean los puños cuando se menciona a Don Minutella? Porque es el primer oponente. Lo han entendido allí y los idiotas de la primera hora se van. Ahí, en cambio, han entendido que Don Minutella es el contendiente. Don Minutella es el antagonista. Don Minutella es el elegido. Don Minutella es el enviado de la Virgen. A él debemos destruir. De él debemos quitar a la gente. No hablen de ello, pero háblenlo. Hagan los procesos penales, inventen historias, métanlo en la cárcel, envenénenlo, elimínenlo, háganlo pasar por un monstruo. No lo logramos. Bien, entonces enviemos a unos encubiertos, presentemos la otra verdad en salsa de Minutella, de modo que la gente lo abandone. Entendido por ahí. Si no hubiera estado yo en estos 8 años, Don Minutella pasará a la historia como defensor fidei. Junto a los hermanos que desde este punto de vista me han salvado, diré más adelante por qué.
Por cierto, antes de añadir las otras consideraciones, quería recordarles que el sábado estaremos en Cervignano del Friuli a las 4:30 de la tarde con los fieles del resto friulano. Ánimo, ahora es el momento de unirnos. Ahora es el momento de mostrar quiénes son realmente, auténticamente del pequeño resto. Los demás que se vayan es mejor, como personas idiotas. Porque una que escribe desde el principio, que durante años me ha halagado, elogiado, celebrado, incluso más de lo debido, ahora escribe, me voy, don Minutella, porque no acepta el enfrentamiento. ¿Cómo? Yo ofrecí la posibilidad de vernos. Él dice que no, pero soy yo quien no acepta el enfrentamiento, y ella se va. Entonces, ¿es una tonta o era una intrusa? ¿O hay un control de mentes, algo satánico? Porque que invoquen a Satanás sobre esto, naturalmente. Lo digo yo. Entonces, los friulanos, que no son tontos, los espero en Cervignano del Friuli. Resistan a las olas malignas. Y el domingo, en cambio, estamos en Graz, con el pequeño resto austriaco de lengua alemana. Y sobre el pequeño resto, me gustaría decirles que luego aquellos que se van, se alían. ¿Está bien? Y eso es todo, no añado más. Claro que entienden. Ah, ya lo sabe. Lo sé. Sé. Hay una persona, no digo quién, pero es una mujer no italiana que hace así, habla mal de Don Minutella. Padre Tognetti se escribe inmediatamente al canal de Padre Tognetti y le dice que tiene razón. Es cierto, Minutella es un endemoniado, pero yo no estoy con Bergoglio, ni yo, pero reconozco a Bergoglio como papa. También yo, mientras se decía aquí porque no reconocía a Bergoglio como papa. Luego viene el teólogo Lombard a decir así, tiene razón porque yo también he tenido experiencia de quién es Minutella. Es un bastardo, es un maléfico, está poseído por el diablo. Te doy la razón, padre Lombard, es eso. Pero yo creo que Bergoglio no es el papa, yo también. Entonces pasa por Tognetti, que le dice que se lo diga. Lo importante, el vínculo, es el odio hacia Minutella. Así que pasa por el padre Tognetti, digamos, que dice que estoy endemoniado. Entonces yo, padre, te doy la razón, soy de tu línea, pero yo también estoy con el Papa Francisco. Lombard, real. Entonces, ese no lo reconoce Bergoglio como papa, reconoce la Iglesia, yo también, lo importante es ir tras Minutella. Los sacerdotes que aún hoy crean perfiles falsos, me lo han manifestado, me quedé sin palabras, encuentran tiempo para hacerlo y luego el endemoniado soy yo. ¿Alguna vez han visto a un endemoniado tan odiado? Nunca lo he visto. El endemoniado en general tiene poder sobre el mundo. Así que estoy diciendo que crean perfiles falsos, ciertos sacerdotes, para atacarme con nombres falsos y hacen el juego, porque ciertos sacerdotes tienen más de una cierta orientación que de otra. Y me detengo aquí. Es raro, estén contentos. De todos modos, lo que quería decir, y no he nombrado a nadie, así que cada uno piense lo que quiera. Sé lo que he dicho y de quién hablo sin decir el nombre. Estaba diciendo entonces, nos vemos el sábado en Cervignano del Friuli y el domingo en Austria. Todavía hay lugares disponibles para Roma. Espero que el pequeño remanente romano, después de este último cisma, sea un pequeño remanente serio. Quiero decir serio porque sé que no son muchos los que se han ido, pero que ahora deben venir a Cassino. Allí estamos 3 o 4 sacerdotes presentes. Será todo el día. No falten a esta cita, hay autobuses que salen de Roma. Entonces, ya hemos llenado uno, el otro está comenzando a llenarse, pero debemos hacer esta reserva a tiempo, así que apúrense a inscribirse. Muchos vendrán con sus medios, lo entiendo, pero cuántos son mayores, etcétera. Infórmense, es gratuito de ida, es gratuito de vuelta, lo pagamos nosotros de la asociación. Ahora estoy poseído, así que donde pongo la mano y toco, se transforma en dólares, ¿entendido? Entonces, apúrense a inscribirse. Para poder reservar el otro autobús, o tendrlo escrito que no se llenó. En cambio, si llaman, si lo hacen a tiempo, parece que hay un montón de tiempo. En realidad no es así. Así que pónganse a trabajar. Hoy se los digo en la fiesta de Juan Pablo II que dijo, somos de Roma, nos queremos. Entonces volvamos finalmente al tema de hoy, en esta fiesta de Giovanni Paolo
lo segundo: la asociación, el estatuto y la cuestión sobre la iglesia. Entonces el pequeño resto no es real. Sectaria, como han dicho, como fácilmente dicen. Sectario es quien sigue a Bergoglio, porque Bergoglio se ha cismado oficialmente de la Iglesia Católica, primero haciéndose elegir papa en un cónclave inválido, y luego, sobre todo, escribiendo un evangelio que ya no es el de Jesucristo. Esto está a la vista de todos, ¿no? Rose siempre. Quienes están con Bergoglio y celebran la misa, cuidado con las sirenas. Pónganse tapones en los oídos, como hizo Ulises, si no, no llegarán a la salvación, como de hecho muchos están yendo por ese camino. Pero mejor, porque no se puede ver cada vez que hay gente que al primer flautista. Ahora verán, esto se resolverá como sucedió con Pequeña Nazaret, y luego el diablo provocará otra, y habrá gente de la primera hora que resistió a esta y luego después. Ir contra nosotros. La asociación no es una realidad cismática. Es un consorcio de sacerdotes diocesanos y religiosos italianos y extranjeros, en este momento oficialmente 6 sacerdotes, que presentan una línea clara. Hasta ahora lo hemos hecho, hasta el verano 2024, de manera oral, sin nada por escrito, debido a la salida inesperada para todos y sobre todo injustificada del padre Gebhard, que se fue tras la última mística. Pero sé que allí también hay problemas porque algunos de la primera hora es un caos total, una situación completamente desastrosa. Ahora, algunos de los que estaban entusiasmados me han dicho, creo que algunos entienden de quién hablo, prácticamente es uno de esos que estaba entusiasmado, un hombre entusiasta de este tipo, la dejó y ahora sigue estas espiritualidades indias, budistas, se ha ido por esos lados. ¿Qué quieren? Quien está con nosotros luego se va al naufragio de la fe total. Esto debe quedar claro. Y la asociación se ha dado un estatuto, no como alguien estúpidamente idiota ha escrito porque queremos ser una secta, sino porque es una realidad identitaria, de modo que los sacerdotes no es un estatuto para el pequeño resto. A propósito, no autorizamos grupos de oración. Del pequeño resto no hay ningún grupo de oración autónomo del pequeño resto. Quienes se reúnen en grupos de oración terminan como aquellos que han escrito. Puedo más o menos decirles lo que han dicho, porque uno se queda atónito, sin palabras. Es algo que te deja con la boca abierta, porque dices, ¿es posible que la gente entonces no escuche? Entonces estos quieren el patio, por ejemplo, y escriben que una persona es del pequeño resto por la fe, pero es necesario estudiar estrategias políticas, ¿no? ¿Pero qué han entendido de esto? Las políticas no deben ser impulsivas porque Dominutela actúa por instinto y eso puede llevar a un golpe bajo. Ellos están muy preparados, yo no. Naturalmente, yo que tengo 2 títulos en teología no valgo nada. Yo actúo por instinto. Hay otros grupos en el mundo. Tal vez en el futuro llegue alguien que unifique todos los pequeños restos dispersos por el mundo. En la serie Don Minutella, eres una cosa inútil. Hazte a un lado de otros. Cuando ustedes en algún lugar escuchan decir, por una razón u otra, por un sacerdote o un teólogo, por una teóloga o una escritora, por un obispo o un cardenal, y así sucesivamente, por un salido y por un traidor, que yo debo hacerme a un lado, que el problema soy yo, eso es el diablo, porque si me hago a un lado, la obra no avanza, porque a mí la Virgen me ha confiado esta tarea. Y esto se dice en el estatuto, gracias a Dios, abiertamente. Hay muchas personas, otro mensaje, muy preparadas en el ámbito legislativo, en el pequeño resto, que después de haber rezado juntos en cenáculos de oración, sin embargo, no hemos autorizado, y entonces, ¿qué valemos nosotros, los sacerdotes, para muchos de estos laicos? Que se vayan detrás del último flautista Lombard, que nos dejen en paz, gente autónoma, desobediente, que no ha entendido que nosotros somos la guía del pequeño resto bajo nuestro gobierno. Deben ir como laicos sometidos, así como los ángeles están a su vez sometidos a los ángeles superiores y a la voluntad de Dios. En estos cenáculos no autorizados de oración, ellos han rezado y han entendido que es necesario tener una elección de tipo legislativo, burocrático, racional. Y sí, desgraciados que son,
desgraciados que son, porque nosotros somos ilegales, no conocemos el derecho canónico, actuamos por instinto, ¿entendido? Es lo que están tratando de hacer pasar. Si leyera mis libros se darían cuenta de que no es así, pero peor para ustedes. Merecen esto. Por lo tanto, tenemos dudas sobre cómo lleva adelante la obra Don Minutella. Disculpen, ¿cómo se lleva a cabo la obra por Don Minutella? ¿Cuáles son las dudas? Nadie puede decirnos, nadie lo... Consideran que por el momento está bien así, se avanza ciegamente por fe y por emoción, pero cuando llegue el momento, evaluarán. Les invito, les ordeno que se vayan. Exorcismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lejos del pequeño resto, Satanás. Esta gente está perturbada por el diablo. Aléjate del pequeño resto. No nos contaminen la calle, no nos arruinen el camino. Váyanse, váyanse, váyanse. La oferta al salir del pequeño resto es absolutamente amplia. Hay cananeos, filisteos, heteos, egipcios. Volver a Egipto siempre se puede. Después de cruzar el Mar Rojo, siempre se puede volver a Egipto a comer cebollas. Entramos donde debemos entrar y ustedes se van a comer las cebollas. Lárguense. Dicho todo esto, ahora me gustaría hacer un resumen. La asociación ha entrado en acción sin que se lo haya pedido. Comenzó entre Celestino, con la homilía del jueves pasado, el viernes pasado. Luego intervino el sábado sin... Repito, soy un mentiroso. Para muchos también soy un mentiroso. Es obvio que hablo con mentiras. Pero ellos, los sacerdotes, pueden testificar. Fra Celestino intervino por su propia iniciativa sin que le pidiera nada. El mismo sábado, mientras yo estaba por insertar el osario, don Ramón en Florencia pidió la palabra. Hizo un recorrido reflexivo extraordinario que deja a todos los presentes sin palabras, porque el proyecto siempre es dejar a todos sin palabras. Y luego, en cambio, don Enrico fue invitado por nosotros a presentar el estatuto. Eso sí, pero el giro inesperado es don Pavel, que generalmente no interviene, también porque les recuerdo que él es de la República Checa. Así que también está el problema del idioma italiano, que sin embargo habla muy bien. Yo realmente admiro a estos hermanos no italianos que, sin embargo, entienden el italiano e incluso lo hablan. Ayer don Pavel también hizo su media. Fuimos a una especie de, yo lo llamo esta intervención del sodalicio con el estatuto, una especie de desembarco en Normandía. Así lo definí en mi alma. Ahora pregunten a aquellos que se han ido, porque naturalmente todos ustedes del pequeño resto son todos tontos, ignorantes, plagiados, gente inútil. Entonces, pregúntenles a los elegantes, sofisticados y cultos que se han ido, ¿qué quiero decir con el desembarco en Normandía? De la última ofensiva de la Alianza que desbarató las tropas nazis en la línea de fuego, Francia, Bélgica, Alemania. Las marcas se abrieron y la Unión Soviética presionaba por la victoria sobre Hitler. Y el desembarco en Normandía requirió un uso masivo de fuerzas militares por aire con los paracaidistas. Y los aviones militares en tierra, con los tanques y la infantería. Por mar llegaron los barcos desembarcando en Normandía. Entonces me pareció, precisamente porque no lo esperaba, sobre todo gracias a la intervención inesperada para mí de Padre Pavel ayer, que lo hicimos público. Pueden verlo en la página de la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Me pareció que la intervención de Padre Paolo me hizo pensar precisamente en eso. Así que el comandante, que soy yo, fue atacado de una manera inesperada y de inmediato, finalmente de una manera inesperada para mí, las fuerzas aliadas intervinieron como se debe hacer cada vez, porque tenemos que luchar. Y así entre Celestino el viernes, don Ramón el sábado y ayer, don Enrico y don Pavel, Padre Pavel. Ahora solo quisiera que entendieran que hemos contado todo, comenzando por lo que fue el programa más exigente de anoche, pero impecable, extraordinario de don Enrico,
alrededor del minuto 20, solo un par de minutos para luego escuchar también a Fra Celestino, don Ramón y don Pavel, pero no para escuchar todo, porque es evidentemente imposible, sino un fragmento de sus reflexiones a las que les remito porque están todas en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Así que si no son tontos, quédense en su lugar. No se asusten, porque el primado en la misión no implica la anulación de nuestros carismas particulares. Hay un carisma fundacional, hay un carisma que se establece a través de don Alessandro, pero cada sacerdote vive plenamente su propio carisma. De hecho, vive mucho más de lo que se vivía antes. Sigo leyendo. Ellos, estos sacerdotes, en el sodalicio benedicto, consideran que el pequeño resto católico se basa en esta misión inicial de don Alessandro, sin negar que existen otras realidades en el mundo católico que no reconocen válida, según las leyes de la Iglesia, la elección del 13 de marzo de 2013. Y bienvenidas sean otras realidades, decía Moisés. Quisiera que todos fueran profetas. Quisiera que Dios nos enviara más profetas. Pero atención, atención. Por esta razón, los sacerdotes que se unen en la Asociación Sacerdotal Mariana reconocen como guía a don Alessandro y se sienten llamados a participar de su misión profética y pastoral para que también se convierta en su propia misión. Al servicio de la Iglesia Católica, que hoy subsiste en un pequeño remanente. Aquí nos sentimos partícipes de esta misión que el Señor ha confiado a don Alessandro y queremos participar. El Señor nos llama a ser parte de esta misma misión, con nuestros carismas, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra experiencia y así sucesivamente. Pero como decía, atención, hay otros pequeños restos. Aquí, por supuesto, solo tenemos un fragmento de la larga, interesantísima, elaborada, elegante, diría, exposición que don Enrico hizo anoche contra todas las malas lenguas que de manera subrepticia, serpenteante, están lanzando este enésimo ataque. Quisiera reiterar para evitar malentendidos, dado que públicamente se hacen pasar estas cosas, y es grave que lo haga quien sabe que no es así. Que Dios perdone. Primero que nada, no estamos refundando nada. Es teológicamente absurdo hablar de refundación de la Iglesia. Estamos en política, lo que llamo Bertinotti, pero estamos jugando. Aquí está la visión política. La Iglesia, por obvias razones, cuando es un teólogo serio como yo, sabe que la Iglesia nunca debe ser refundada, reformada, sí. La Iglesia es una y solo una, la que fundó Jesucristo. Así que escribir que ahora ellos, los de la parte de Lombard, quieren reconquistar la iglesia que está ocupada por los masones, y nosotros, en cambio, la queremos refundar. Es una acción deshonesta desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué es deshonesta? Porque quien la ha presentado sabe que no es verdad, sabe que Dominutela no quiere. Él se ha sincerado varias veces de que no es cierto que yo quiera refundar la iglesia. No soy Martín Lutero. Es fácil ahora hacerme pasar así, ¿verdad? Pero aquí se trata de guiar el pequeño resto que las profecías anuncian, que la Sagrada Escritura insinúa, que los pontífices han anunciado. Y la misma persona es la que ha dicho que el número 39 de la Eclesia de Eucarística habla de misas inválidas. ¿Cómo es que ahora apoya al teólogo Lombard, que dice que las misas son válidas? ¿Quién las ha comprado? ¿Por qué se vendió? ¿A quién se ha vendido? ¿Con quién ha hablado? ¿Quién ha logrado quitarlo de esta excelente pareja? ¿Minutella? Nunca lo sabremos, probablemente. No es cierto que queramos refundar la iglesia. Don Enrico, con el estatuto que presentó anoche, ha sido extraordinariamente efectivo. Gracias. Veamos ahora, en cambio, una parte de la contribución, la primera. Evidentemente, él estaba entre los paracaidistas, entre Celestino. Hay un preludio de don Enrico el 16 de octubre, pero mientras tanto veamos si está listo desde la dirección el aporte.
Entonces esperemos para ser celestino. Mientras tanto, veamos la inesperada intervención siempre ayer, siempre en el minuto 10, de don Pavel, que celebró misa en la pequeña Nazaret Ave María con los fieles del pequeño resto local y que intervino en esta cuestión aquí con gran fuerza. Vayan a la somería de 20 minutos, veamos un fragmento. Debo preguntarme, ¿dirige la verdadera iglesia o no? De inmediato debe ser Tongues. Duda lógica, teológicamente lógica, falsa mapa, falso iglesia, si alguien dice que es falso papa, pero la iglesia está ocupada. Entonces hay que añadir, como hicieron mis contratos del sur. Ansio, si está bien, esa iglesia tiene estas 4 características que nosotros profesamos en cada profesión de fe. Si un sacerdote que ha terminado el doctorado en teología en la Universidad Gregoriana el año pasado y enseña teología, debe conocer 4 características correcto la Iglesia de Cristo. Una Santa Católica Apostólica. L'anno scorso e insegna la teologia, deve conoscere 4 caratteristiche, giusto? La Chiesa di Cristo è una, santa, cattolica, apostolica. Si se va en contra del Evangelio, no puede ser apostólica, porque los apóstoles fundaron su predicación en el Evangelio, en la palabra de Cristo. Si hay errores presentes en la Iglesia de Cristo que aumentan, no quiero enunciar, ustedes los conocen, no puede ser la Iglesia Católica, no puede ser la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia Católica es santa. La Chiesa di Cristo, perché la Chiesa cattolica è santa. Aquí ven, el paso, en mi opinión, es más significativo. Entienden bien, o quizás no todos. En mi opinión, algunos deberían. De todos modos, dejémoslo pasar. No quiero faltar al respeto, pero siempre pienso en esta chica que escribe. No seguiré más a don Minutella porque no se muestra disponible para un enfrentamiento. Eres deshonesta. O eres tonta o eres deshonesta. Estaba diciendo, han visto el paso de don Pavel. Muy significativo. Entienden bien a quién se refiere. Al teólogo Dunbar. Se sorprende con la aceptan como persona seria, como por Forbes se sorprende de Stroward. ¿Cómo estudiaste? Terminaste el doctorado en la Gregoriana y hablas así. ¿Cómo puedes decir que esa sigue siendo la Iglesia de Cristo? Y eso le da la lección, Padre Pavel. Iglesia de Cristo tiene 4 notas. Una santa y apostólica. ¿Dónde está la Iglesia de Bergoglio que aún es apostólica? Se escribe otro evangelio con la versión Copieghe. Ahora fingen que no se hace la ordenación de mujeres, pero reabren la cuestión de la presencia femenina en las iglesias. Tienen su tiempo, los masones no tienen prisa, nadie sabe responder eso. Es claro que no es la Iglesia de Cristo. Encuentran su homilía en la radio. Vimos a don Enrico y don Pavel. Ahora veamos a Celestino porque la ayuda está lista. Al minuto sexto, me gustaría explicar el Evangelio y la primera lectura, pero no creo que lo haga porque estamos en el Apocalipsis. De vez en cuando hago un boletín de guerra. Digo lo que pienso sobre algún problema interno, hasta cierto punto, al pequeño resto. Dico la mia su qualche problema interno fino a un certo punto al piccolo resto. Lo que digo es solo mi opinión, aunque creo que no soy el único que piensa lo que digo. Yo creo en la buena fe de todos. Porque quiero ir al cielo. Jesús dijo, no juzguen para no ser juzgados, es decir, para que Dios no los juzgue. Juzgar significa condenar en este caso. Entonces no quiero juzgar a nadie para no ser condenado por Dios. Hagan lo que quieran. Si quieren ir al infierno, condenen todo y a todos. Dicho esto, yo digo que los periodistas hagan su trabajo. Sería genial que llegaran a escribir en las portadas de República, del Corriere della Sera, de La Stampa, del Messaggero, del Resto del Carlino, que don Rodrigo es un falso papa. O al menos que 20.000. Los católicos en Italia dicen que es un falso papa. Sacerdotes sean sacerdotes.
Los sacerdotes, si llegan a reconocer que don Rodrigo no es el Papa, saben lo que deben hacer. Los periodistas, si es que sirven, solo dan la mayor publicidad posible a la noticia. ¿Qué debe hacer un sacerdote que reconoce que don Rodrigo no es el Papa? Tiene varias opciones. La primera es quedarse estafado. Obviamente, esta situación no durará mucho, porque los fieles celosos informarán al obispo. O el obispo deja hacer, como parece que es el caso del Padre Cristo o del Padre Giuseppe en Rumanía, porque el obispo mismo tiene muchas dudas sobre don Rodrigo, o interviene. En el caso de don Ramón, intervino con la excomunión más rápida de la historia, 24 horas o incluso menos. Cuando el obispo interviene como un títere de Satanás, el sacerdote no debe estar desprevenido, debe encontrar una solución. Pero este es un problema técnico de fácil solución. El problema más grande es con quién hacer cordada. Dado que hay miles de sacerdotes que no reconocen a don Rodrigo en el mundo, hay varias hipótesis. Algunos se unen a una profetisa, no quisiera estar en su lugar. Algunos otros se ocupan de sus propios asuntos. Que yo sepa, don Enrico Roncaglia y el otro alemán o croata que celebra en las colinas de Vicenza y muchos más por Italia y por el mundo, muchos más. Es una buena elección. Si su conciencia los deja tranquilos, es la elección para quedarse en silencio sin ningún problema. Lo haría con gusto también, si mi conciencia me lo permitiera. El problema es que la Iglesia no es un archipiélago, no es un conjunto de islas. Sin embargo, en la confusión actual, no me siento en condiciones de condenar a tales sacerdotes, siempre que estén a la espera de otra solución a corto plazo. No se puede pensar que 412,000 sacerdotes en el mundo hagan 412,000. Hay que decir, sin embargo, que de esto. Aquí, esta era una parte inicial de la homilía del Fra Celestino que tanto irritó al teólogo Lombard, por el cual tuvimos que pedir disculpas. Piensen un poco, porque solo si le hubiéramos pedido disculpas, él luego estaba disponible, en la mejor lógica evangélica, para continuar hablando con nosotros. Entonces pedimos disculpas y luego solicitamos un encuentro público, pero nada, no estaba disponible. La homilía de su excelencia Celestino es interesante porque es desalentadora, en el sentido de que él dice con razón a los sacerdotes que no quieren unirse al sodalicio, que hacen bien si su conciencia se lo sugiere, y luego añade que, lamentablemente, su conciencia no lo permite. Interesante este pasaje, que no es de poca importancia. Y luego dice que hay muchos sacerdotes en el mundo, más de 400,000, y nosotros somos solo 6. Y luego escucharán toda la homilía si es que no lo han hecho aún. Faltan a la cita. Había dicho que quería dejar a don Ramón para el final, pero está oscurecido al principio de decirlo, pero solo porque, claro, el tiempo siempre es tirano. El padre Johannes, sin embargo, intervino con su estilo siempre tan elegante y respetuoso el domingo pasado en la predicación que hicimos. Tenemos el aporte, creo que ya está listo por parte de la dirección, y mostramos en el minuto 5 qué decía el padre Johannes. Veamos si está lista la dirección con el aporte. Veamos a don Ramón en el minuto 10. Todo esto, como digo, es posible luego verlo en su totalidad. Cada uno de los sacerdotes del sodalicio intervino justo como un desembarco en Normandía. En esta fase que todos ellos, sin que yo lo pidiera, entendieron que era un momento delicadísimo. Creo que lo estamos atravesando con los tontos que se van. Mientras tanto, veamos el aporte sobre don Ramón, que creo que ha sido la homilía, la reflexión más significativa, más emblemática. No sería que me redujeran al estado laical, sino que me encontrara obligado. Ciertamente él responderá a quien lo desee, pero esa fue la primera medida sancionadora. No hubo ninguna amonestación, porque no encontré en esa conversación a un superior, mi superior directo,
que me mostrara hostilidad como muchos otros superiores y muchos seres, por lo tanto, no manifiestan esta hostilidad porque han comprendido la situación. Entonces hay que decirle al padre Peret, que de hecho esta es la primera medida, así que realmente se han publicado en menos de 20 a 40 horas. Queríamos representar esta parte en la que don Ramón decía que se refería al teólogo Lombardo, pero él también hace afirmaciones inexactas y nadie te está pidiendo disculpas. Ahora vamos a una parte aún más profunda de la reflexión de don Ramón. Porque hay que hacer contentos, hay que hacer consenso. Lo bonito de don Alessandro, pero esto no es un hecho, lo conocemos. Lo bonito de don Alessandro es que, como dice el Evangelio de mañana, como dicen los fariseos a Jesús, tú eres uno que no miras la cara del mentor, no miras la cara de nadie. Es un Cristo, gracias. No mires más a un camino. Es la garantía de la autenticidad de un camino que tiene un inicio y que tendrá un final, pero no será dictado por lógicas humanas, canónicas o jurídicas. Fin es la jurídica. La gente se entusiasmó tanto allí en el salón que estaba lleno en Florencia. Les invito, si no lo han hecho, a escucharla por completo. La reflexión de don Ramón que expone la hipocresía de quienes han hecho creer en un outing a nuestro favor, atrapando en cambio al periodista de su lado, y con él también a todos aquellos que evidentemente estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, que creen que la solución es solo la canónica, con una visión unilateralista, y que también debería ser condenada. Porque disculpen, si nosotros somos condenables según lo que dicen, pero no es así, la visión es solo profético-mística, pero no es así, porque en cambio hay un excelente primado en lo que a mí respecta, la ideología sistemática. Sería igualmente unilateral la visión de quien quiere proceder solo por la vía canónica. Entonces quiero decir que al final lo jugamos 1-1 en el centro. No, estamos para descalificar y no se entiende bien este camino canónico. Se pondrán allí a estudiarla, evidentemente. Quizás ya hay alguien del Vaticano que coquetea con ellos y ha venido a crear este cisma que, sin embargo, no está logrando el desenganche que esperan. Esperados, el número 1 a eliminar es don Minutella. No puede hacerlo de ninguna manera. Me gustaría entender cuál es esta solución canónica, dado que don Ramón articula su reflexión. Los invito a ir solo a un pasado, digo esto, se necesitan 3 cardenales, un par de cardenales de nombramiento prebergoyano, que si no soy un tonto y creo que no lo soy, tengo 2 títulos o he estudiado derecho canónico. En el archivo guardan mis notas, que ya entonces enfurecían a mis compañeros, porque siempre sacaba 30 y matrícula de honor en Macullaud y derecho canónico. Aquí esto es para decir que yo también entiendo un poco, querido periodista y querido padre Lombard, yo también entiendo de derecho canónico. La idea deshonesta que han hecho pasar de un don Minutella visceral, emocional, que no entiende las cosas de la Iglesia. Me deja atrapado como falsos. Lo siento decirlo, pero es así. Y es inútil que usen las palabras melosas que les han sugerido que sean caballeros, porque así también se contrapone desde el punto de vista de la forma a don Minutella. Me entiendo, soy apasionado, pero sí, seré apasionado, pero Santipabel, discutamos sobre lo que digo, porque entonces no son honestos. Yo quisiera saber,
estos tres cardenales de nombramiento pre-bergogliano, ¿qué deberían hacer? ¿Cuándo y qué cosa? ¿Cuándo? Primero, ¿cuándo? Han pasado casi 12 años. En febrero de 2025 serán 12 años. No un día, no un año. Con muchas promesas y muchas dudas presentadas, han pasado 12 años. Ya esto es simplemente vergonzoso. ¿Cuándo entonces? Evidentemente se lo he dicho al periodista interesado, y él, si es honesto, debe testificarlo. No basta la elegancia y la distinción, y no basta decir, pero hagamos como si nada. Nunca iré contra Don Minutella. Y no, no es cierto, no es cierto. Porque cuando escribes que quiero refundar la iglesia, es otra cosa si me atacas, otra cosa si me atacas. Y entonces, me gustaría saber esto. ¿Es verdad o no que te he dicho no pocas veces por teléfono que estoy dispuesto hasta el cónclave? Porque cuando estos cardenales de nombramiento prebergogliano entren en cónclave, ya no serán creíbles, tanto que me dijiste en la última llamada que puede haber una conciencia errónea. ¿Te acuerdas, querido periodista amigo? Seguirás siendo amigo en mi corazón. Me he enfadado, pero dije, ¿cómo conciencia errónea? ¿Acaso soy un idiota? ¿Los consideras idiotas, inconscientes de cómo están las cosas? ¿Todavía crees que entrarán en cónclave? ¿Qué quieres salvar con otro código adicional? Es claro que ellos sienten en cónclave, así que también esperamos eso. Queremos desearlo. La acusación de que nos hemos cismado por no seguir el camino canónico es falsa y deshonesta. Porque el doctor Sionsi sabe que yo le he dicho varias veces que si los cardenales hicieran esto, nosotros estamos rezando. Él lo sabe. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Estamos rezando para que pase. Le dije que no pasará. Pero estamos rezando para que suceda, que los cardenales puedan resolver. Entonces nos pondremos de rodillas y agradeceremos con el canto del Te Deum a esos cardenales que se han esforzado. ¿Está bien? Es evidente. Evidente. Porque si se esfuerzan, ¿qué deberían hacer? Disculpen, deberían admitir que se avergüenzan del Papa y valoramos la Amoris Laetitia. No lo sé, porque desde un enfoque canónico, solo eso se hace. ¿Y quién trata lo dogmático, teológico, doctrinal? Dejemos el sistema tal como ha sido organizado sin interrupciones en estos 12 años. ¿Entienden el fracaso en el que han caído ciegamente el teólogo Lombard y el periodista romano? Lo siento, pero debo defender la verdad sin faltar al respeto. No creo faltar al respeto. Es claro que el camino canónico no es el único. Es posible que Dios, dado que la iglesia es suya, si el doctor Sionsi lo deja actuar al Señor, podría ser que hay otros caminos que Él ha elegido. Y las profecías lo dicen. También la Sagrada Escritura lo dice. Es posible, doctor Sionsi, que usted se retracte y diga sí, efectivamente Don Minutella tiene razón, teológicamente tiene razón, no como persona. No puedo darle la razón, porque le tengo cariño, lo respeto y hemos trabajado juntos. Cometí un error. ¿Será humilde para hacerlo? ¿O quiere salvarla a él, la iglesia? Disculpen, si él quiere salvar la iglesia, nosotros por caridad seguimos nuestro camino. ¿Tendrá el doctor Sionsi la humildad de reconocer que la iglesia no es suya, ni mía, ni de Jesucristo, y que él puede decidir salvarla como demonios ha decidido o no? ¿O seguimos el camino canónico? La vía canónica no es el único camino en la iglesia. Esto, digamos, no sé cómo decirlo, usar el legalismo jurídico como si fuera la única forma de resolver una cuestión que en realidad es sobrenatural. El doctor Sionsi no se da cuenta de que hay un diablo en el Vaticano, pero usted se da cuenta de que hay Satanás en el Vaticano, ¿o no? ¿Se ha dado cuenta en estos años? No solo está el Papa Francisco, que no es Papa. ¿Cómo no se dio cuenta de esto? Ahora encuentra el caballo de Troya con ella, el padre Lombard, y ya está, por lo que inmediatamente lo invita a la misa, y debo creer que no se habían puesto de acuerdo, no sé, dudo, me confesaré de esto, pero dudo, ella nunca me ha invitado a una misa para celebrarla. Evidentemente, el submundo sionsiano que conozco bien, antiminuteliano, ha prevalecido sobre las buenas intenciones del doctor Sionsi.
Y sin embargo, aquí estamos, como ven, estamos reaccionando unidos, compactos, como un equipo que no permite la falsedad, la deshonestidad y la confusión. Luego, quien quiera irse, que se vaya, sigan el camino, verán que es un callejón sin salida. Veamos la última intervención de Padre Johannes, un par de minutos, y luego concluimos con las llamadas. Diga, no. Y de Ticonio, entiende esta apostasía, disesio este alejamiento, en el sentido de que no es causado por personas infieles que dejan a la esposa de Cristo, sino por la esposa de Cristo, que se aleja de los infieles en su interior. Entonces, no solo los que se apartarán, sino los verdaderos creyentes que se alejarán del mal en la iglesia. No son los infieles los que se apartarán. El padre Alessandro lo explicó ayer en su comentario sobre la posición respecto al doctor Cionchi y al padre Faré. Don Ramón hizo un buen discurso que hablaba de esto. Si damos un paso adelante, podemos decir, creo que, de una manera geológicamente correcta, esta gran separación de la verdadera iglesia de la falsa no puede ocurrir a menos que sea el Papa mismo, guiado por el Espíritu Santo, quien realice esta separación en la fe. You had a smell of local. Aquí ven todos estos aportes, desde el último de Padre Johannes, pasando por Fray Celestino, Don Ramón, Don Enrico y Don Pavel. Los encontrarán disponibles en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, para que tengan una idea de que hay un equipo que lucha unido, que hemos respondido adecuadamente a esta enésima trampa que nos ha sorprendido e injustificada, y en la cual, como ya me dijeron en la reunión de ayer, se clarifica cada vez más el foso. Al final, es mucho ruido por nada. Sigan yendo a las misas con el Papa Francisco. Son válidas. Los sacramentos son válidos. El problema es que él no es el Papa. Lo resolveremos en términos canónicos con los cardenales. Cuando Dios quiera, los cardenales se pondrán a trabajar y dejen de lado la mística del pan y jamón. Bien, respondamos la primera llamada. Ojalá quede claro para todos lo que vivimos. Algo muy ridículo, iba a decir. Lo siento por el Dr. Cionchi. Esperamos que lo entienda, que tenga la humildad de decir que de hecho debe seguir colaborando con Don Minutella. Las dos cosas avanzaban juntas, la dimensión canónica y la dimensión aparte. El hecho de que yo no he perdido la canónica como él no ha perdido la mística. Él habló del teólogo que menciona una división de la iglesia de Satanás, que la iglesia de Cristo deja emerger, de Ticonio. No fui yo quien lo mencionó. ¿Por qué se fue? Dice que soy yo, pero yo tuve que hacerlo a la luz del hecho de que él apoyó las tesis del padre Lombard, que para nosotros son absolutamente inaceptables.